Ok, chicos, no sé si ya entró la compañera. Ajá. Bueno, chicos, sí les decía, todavía no ha entrado la compañera que me hacía la pregunta, pero sí les decía que es importante que no dejen las cosas para lo último. Les decía que pueden utilizar técnicas de estudio, cartelitos. Con esta información, tal vez ustedes imprimen en letras, bueno, yo es que tengo una visión muy bajita, ¿verdad? En el caso mío sí tengo que tener como cartelotes, pero en el caso de ustedes, que si ven mejor, cartelitos tal vez impresos, ¿verdad? Con esta misma materia y ustedes ni siquiera tienen que estar como sacando el ratito para repasarla, sino se acuestan y empiezan a verla, la leen antes de, se despiertan y la vuelven a leer. Y ya cuando ustedes lleguen al examen, ya ustedes van a ver que es algo como automático, ¿verdad? Entonces, hay cosillas, ¿verdad? No solamente en esta materia, sino en otras materias que ustedes pueden utilizarlas, ¿verdad? Porque visualmente uno va a acostumbrarse a aquello, ¿verdad? Entonces, tal, en el caso de esto, que va como por puntos, características del drama, del cuento, de la novela, etcétera, entonces les puede servir, ¿verdad? Uno da algunas técnicas eh, que puede ser que a algunos les sirva, a otros no. En mi caso, una profesora nos decía que lo que es teórico, ¿verdad? Sociales, español, hay mucha parte que es teórica, eh, ciencias, no sé qué otra materia más es teórica, que servía mucho levantarse en la madrugada, bañarse, ¿verdad? Despejarse bien, quitarse todo el sueño y sentarse a estudiar. ¿Por qué? Porque en ese momento el cerebro está descansado, absorbe todo de una manera muy fácil. Ella dio esa recomendación, a mí no me sirvió, porque a mí me daña mucho el frío. Entonces, yo me concentraba más en el frío que estaba sintiendo que en lo que estaba estudiando. Me enfermé, me dio un gripón horrible, no me sirvió, ¿verdad? Pero uno da ciertas técnicas, puede ser que a algunos les sirva, a otros no. Entonces, pero si se van dando, ustedes pueden ir probando técnicas de estudio, como yo les decía, bachillerato es durito, ¿verdad? No podemos tapar el sol con un dedo, es durito, pero tampoco imposible, en la mayoría de gente lo hace y lo saca, ¿verdad? No podemos tener mente negativa, sino al contrario, mente positiva, como les decía, no nos podemos negar que es duro, pero tampoco imposible, si lo empezamos a hacer desde allá, se logra. Chicos, pues yo se los aseguro que sí se logra. Ok, chicos, estamos con este tema. ¿Dudas por ahí? Yo no, profe. Ok, es bastante fácil, en realidad no es, lo único es eso, ¿verdad? Que sí hay que como estudiar, repasarlo un poquitito, eso sí, pero tampoco es algo tan difícil. Ok, vamos a, Profe, dime, ¿en el examen es un ensayo lo que hay que hacer o una redacción? es una redacción. En Ah, el caso, bueno. sí, en el caso de ensayo se da como, yo lo di ahorita, como las características sí pueden preguntarlas, ¿verdad? Si es redacción, ¿verdad? ¿Cómo ahora, que dice que me lo recordó, cómo van ustedes en la redacción? ¿Han estado De practicando? yo, Bueno, yo yo, les pedí, yo, yo le mandé una a usted y usted me dijo que estaba bien, que solo que había repetido muchas. ajá, hay, ok, hay algunas sugerencias, cuando ustedes las mandan, él van a realizar otra redacción, ahora les doy algunos temas para que esta semana vuelvan a hacer otra redacción, ¿verdad? Sí, les voy a decir, ¿verdad? Háganlo, pero yo comprendo que tienen otras materias y que aparte de eso sus responsabilidades como ya personas adultas, ¿verdad? Pero sí es importante que estén practicando y que estén tomando en cuenta las sugerencias que se dan en cada redacción, ¿verdad? Para mejorar, ¿verdad? Eso es muy importante. Ahora bien, chicos, en el caso de Paxi, ¿a dónde estás, Paxi? ¿Así se menciona? Sí, ¿verdad? Por aquí, profe. Sí, Yo, sí. yo, yo te debo unas cositas, pero yo las tengo pendientes. A mí no se me olvida. Profe, tranquila, ya conseguí las respuestas, tranquila. Ok, pero es importante que las analices, ¿verdad? No, ya lo hice. Gracias. Ajá. Y decime una cosa, ¿las respuestas coincidían con tu punto de Sí, vista o era diferente?
fallé como, digamos, de las 5 que hice, ¿verdad? Fallé 2 y medio, digamos, porque había una Bueno. que sí tenía las 2 marcadas, pero eso que tenía duda. Ajá. Y las otras sí las hice consciente y sí marqué bien, pero Ok. otras 2 no. Bueno, Digamos, entonces ahí voy está bien. Sí, practicando. exactamente, ahí vamos. Ok, chicos, dice Sí, visiones. gracias. Bueno, con gusto. Dice que visiones del narrador. ¿Verdad? Entonces, esto es importante. Se da mucho en lo que es novela, en lo que es cuento, en lo que es novela, lo que es cuento, que es narrado por un narrador, valga la redundancia. Ok, le decía al compañero que me preguntó sobre el ensayo que ustedes lo que tienen que hacer es una redacción. En el caso del ensayo, no, lo que tienen que responder es como características, ¿verdad? Si por algún caso les preguntan como las características específicamente del ensayo, ¿verdad? Profe, digamos, perdón que me meta, pero No, casi tranquila. todo esto viene a marcar con X, no Todo, viene de no, hacerlo, no, para que tengan la visión de que todo esto es marcar con X. exactamente, el examen es 100% marcar con X. Entonces, eso es una ventaja para ustedes, ¿verdad? Porque como yo les decía, existen técnicas para realizar el examen de ir descartando. Entonces, como yo le decía a Karen, puede ser que no salga una pregunta específica del ensayo, pero me sirve para descartar. O sea, me sirve yo conocer sobre ese tema, ¿verdad? Y no decir, no, la profesora dice, es que del ensayo casi nunca sale, entonces no voy a darlo. Si yo me confío en eso, entonces puede ser que salga y ustedes dicen, ay, está, no sé, voy a marcarla, no sé ni de qué es, pero las otras no me suenan, entonces marqué, ¿verdad? Entonces no nos podemos confiar, entonces sirve el descarte, ¿verdad? Y ahora lo vamos a ver si nos da chance de ver el examen, ¿verdad? Bueno, chicos, dice que visiones del narrador. Bueno, les iba a decir que el ensayo sí les va a funcionar mucho para la universidad, porque en la universidad sí piden muchos trabajos de ensayos. Les dan un tema sí, yo creo que normalmente ponen un tema y de acuerdo a lo que ustedes estén estudiando, y sí se hace mucho el ensayo. Entonces sí es importante que desde ya ustedes empiecen a conocer qué es un ensayo. Más en el caso de ustedes, bueno, no sé si la mayoría ha hecho este tipo de colegio desde séptimo. Los chiquillos de los colegios diurnos, sí a ellos los ponen, bueno, no sé con toda esta problemática, ¿verdad? Los chicos tal vez no están tanto sumergidos como antes, ¿verdad? Pero por lo menos antes sí los ponían a hacer más ensayos, les ponían más características y demás. En el caso de la gente que sale con el sistema, no es que el sistema sea malo, jamás, el sistema es muy bueno. Lo que pasa es que nos brincamos como eso, ¿verdad? De poner a hacer al estudiante un ensayo, que aprenda a hacer ¿verdad? Pero sí es importante que por lo menos ustedes aprendan lo que son características, ¿verdad? Que por lo menos cuando lleguen a la universidad no digan, ni sabía que era un ensayo, ¿verdad? Entonces es importante todo eso, ¿verdad? Ok. Dice, fuera de, bueno, visiones del narrador. Visión fuera de. Es el narrador que lo sabe todo, sabe más que los personajes, narra en tercera persona, no participa de la historia, se le llama narrador omnisciente. Chicos, el narrador omnisciente se compara como Dios nuestro Señor. Por ejemplo, yo siempre me recuerdo que el profesor comparaba este tipo de narrador como Dios. ¿Por qué? Y se me grabó mucho, por eso yo siempre hago también el ejemplo, porque es como muy llamativo, entonces uno se lo aprende. ¿Por qué? Porque Dios sabe todo lo que piensa las personas, sus hijos. Sabe lo que piensa Karen, sabe lo que está pasando en este momento Dani, sabe lo que está pasando, ay, no sé, Steven, Luis, ¿verdad? Sabe que el otro está cansado, sabe que el otro tal vez tuvo un problema antes de conectarse, o el otro siente que la clase no es tan buena, no sé, ¿verdad? O tal vez, ay, mira, la clase de mate, el profesor explica mejor, no sé. O sí, la clase es muy buena, me parece excelente, ¿verdad? Sí estoy aprendiendo, ¿ves? Entonces, ese narrador sabe en la escena, hago ejemplos, ¿verdad? Para que ustedes me entiendan.
en la escena lo sabe todo, sabe el sentimiento de este personaje, sabe el sentimiento del otro, sabe lo que está pensando el otro, sabe inclusive lo que va a pasar mañana y la próxima semana y sabe lo que pasó anteriormente. Ese es el narrador omnisciente, ¿verdad? En algún momento me quedé con la cámara a oscuras, ¿verdad? Es que creo que a veces es el mismo Zoom. Ok, entonces ese es el narrador omnisciente, el que todo lo ve. Narra en tercera persona. ¿Qué significa narrar en tercera persona? No se incluye él. El narrador no dice, fui y vi. El narrador no dice, Luis vio. No, ¿verdad? Sino él narra de una manera muy general. Por la mañana despertó todo, no sé, ¿verdad? Despertó todo y, y fueron al bosque, ¿verdad? No sé, invento. Ok, entonces narra de una manera en general, no se incluye, no dice vi, no dice sentí, no dice me dijeron o me contaron. En ningún momento se menciona ese tipo de expresiones. ¿Por qué? Porque habla en tercera persona, ¿verdad? Y él no se incluye en la escena porque él no está dentro de la escena. Simplemente él lo sabe y conoce sentimientos, pensamientos, acontecimientos de la escena. Ok, y tenemos aquí un ejemplo. Dice, ejemplo, apenas la blanca aurora había dado lugar a que el luciente Febo, con el ardor de sus calientes rayos, las líquidas perlas de sus cabellos de oro enjuagasen. Cuando Don Quijote, sacudiendo la pereza de sus miembros, se puso de pie y llamó a su escudero Sancho, que aún todavía roncaba. Entonces, vean que aquí es un fragmento, ¿verdad?, de Don Quijote de la Mancha. ¿Cómo ven ustedes que el personaje, sí, perdón, que el personaje no, que el narrador habla, se incluye dentro de la escena? No, no se incluye, creo, me No, parece. no, no se está incluyendo. Apenas la blanca aurora había dado el lugar a que la luciente Febo, con el ardor de sus calientes rayos, las líquidas perlas de sus cabellos de oro enjuagasen. Aquí hay lenguaje figurado, ¿verdad? También en una novela puede haber lenguaje figurado. Cuando Don Quijote, sacudiendo la pereza de sus miembros, se puso de pie y llamó a su escudero Sancho, que aún todavía roncaba. Vean que ahí no dice yo vi a Don Quijote, no. Cuando Don Quijote, sacudiendo la pereza de sus miembros, vean que sabía que tenía pereza, se puso de pie y llamó a su escudero Sancho, pero aún roncaba. O sea, el narrador sabía todo lo que estaba pasando. Vamos a ver en comparación con los otros tipos de narrador. Visión detrás de. Este narrador participa de la historia, pero cumple un papel secundario. Pues el narrador no es el personaje principal del texto, narra en primera o tercera persona. Conoce tanto como los personajes, se le conoce como el narrador testigo. Vean que cuando yo soy testigo, yo puedo narrar solamente lo que yo veo, no puedo narrar más allá, ¿verdad? Entonces, dice que este narrador participa de la historia, pero no es el protagonista. No es el protagonista. Cumple quizás un papel secundario, ¿verdad? Pero no es el centro de la escena, ¿verdad? Él está narrando lo que conoce simplemente. No puede narrar más allá, no puede narrar sentimientos, no puede narrar emociones. ¿Por qué? A no ser que sea muy evidente para él y la esté viendo de frente, ¿verdad? Puede ser que un personaje esté expresando, porque así viene en el escrito, ¿verdad? Alegría, entonces ese narrador testigo pues dice que él ve alegría en tal personaje, ¿verdad? Pero, como les decía, no puede expresar más allá.
Y vemos también un ejemplo. Dice, todos conocíamos con el sugestivo apoyo de Cususa a un pobre zapatero de ojos azules pequeñito, perdido debajo de la espesura de su espesura hirsuta de unas cejas grises, que cuando se rasuraba producía la cómica impresión de que sus bigotes se le hubieran subido a la frente. Entonces ve que dice todos conocíamos. Entonces ve que ahí él se está incluyendo. Sin embargo, quién era ahí? Quien cumplía un personaje, sí, un papel principal. No era quien estaba narrando. ¿Quién era? El zapatero. El zapatero, exactamente, era el zapatero. ¿Y qué era lo que estaba diciendo el zapatero? Bueno, lo que él veía, como sus facciones, que tenía como las cejas como muy anchas, entiendo yo, y que cuando se rasuraba, pues parecía que su bigotito se había subido a las cejas, ¿verdad? Entonces vea que él está narrando, vamos a ver, como en una primera persona, porque dice todos conocíamos, ¿verdad? Entonces ve y vea que él no era quien eh, protagonizaba, sino era, como dice la compañera, el zapatero. Entonces vea que era narrador testigo. Esto va a venir mucho en el examen. Entonces eso también no es como tanto de aprenderse de memoria, sino es de practicar. Como la compañera que en unos días atrás ella me mandaba unas capturas de pantalla donde ella estaba practicando. Eso es lo que tienen que hacer, practicar bastante. Y el último sería visión detrás de. El narrador relata sus propios acontecimientos. Esto es inclusive más fácil. Bueno, en realidad los tres son fáciles si tenemos bastante comprensión de lectura, pero dice que este relata sus propios acontecimientos. Es como que yo venga y les diga lo que me pasó en la mañana durante mi trabajo. Entonces yo les estoy relatando un hecho propio. Vengo y relato en primera persona, ¿por qué? Porque yo les voy a hablar de yo, de lo que a mí me pasó en la mañana y mis hechos. ¿Quién va a ser la protagonista? Yo, ¿verdad? Porque es mi acontecimiento. Ok, dice, el narrador relata sus propios acontecimientos, lo hace en primera persona, se le llama narrador protagonista. Conoce lo mismo que los otros personajes. Ejemplo, mis trabajos empezaron, he referido en un jardín de Tebas. Toda esa noche no dormí, pues algo estaba combatiendo en mi corazón. Me levanté poco antes del alba, mis esclavos dormían. La luna tenía el mismo color de la infancia, de la infinita arena. Un jinete rendido y ensangrentado venía del oriente a unos pasos de mí, rodó del caballo. ¿Qué les parece este último ejemplo? Yo creo que ese es el más fácil de todos, profe. Exactamente. ¿Por qué? Porque estoy, como te digo, estoy hablando de mí, lo que me pasó. Y ve que en el ejemplo dice, mis trabajos empezaron. He referido en un jardín de Tebas. Toda esa noche no dormí. ¿Ves? Él está contando lo que le pasó en el trabajo. Pues algo estaba combatiendo en mi corazón, o sea, estaba contando lo que él sentía y puede ser que haya un sentimiento. Me levanté poco antes del alba, o sea, como en la madrugada. Dice, me levanté, mis esclavos dormían, la luna tenía el mismo color de la infinita arena, o sea, todavía había luna, todavía los esclavos estaban dormidos porque probablemente era la madrugada, no era hora de levantarse. Un jinete rendido y ensangrentado venía del oriente, a unos pasos de mí, rodó del caballo. O sea, se cayó, ¿ves? Entonces, él está contando lo que él estaba pasando en la noche. Había un sentimiento, había algo que lo tenía inquieto, puede ser un problema, puede ser, no sé, ¿verdad? Un montón de cosas, ¿ves? No podemos saber más allá hasta que él no nos cuente. En el caso del omnisciente, el omnisciente no se incluye dentro del de,
¿verdad? Sino está contando como fuera, pero inclusive conoce todo lo que vemos, todo lo que hay dentro de la escena, sentimientos, lo que va a pasar, lo que pasó, lo que podría pasar, todo lo conoce, ¿verdad? Por eso lo podemos comparar como Dios nuestro Señor, ¿verdad? Y el testigo pues va a contar lo que vio solamente, no va a contar más allá y lo puede hacer en primera o en tercera persona. Ok, ¿cómo vamos hasta acá? Bien, profe. Bien, ok. Aquí vamos, ¿verdad? Vean que estos son temas muy importantes. Yo los uní por lo pequeño que es el curso. Sin embargo, no se asusten, chicos. Si no nos da chance hoy, la próxima semana iniciamos de una vez con práctica de lo que hemos visto. Práctica me refiero a que ustedes lo vean en un examen plasmado y para convocar en decía, me tengo que aprender todo. Podemos ver 1 o 2 exámenes para que ustedes vean cómo va a salir, ¿verdad? Nada más regalen un segundito. Sí, profe, porque en realidad en el examen que yo tengo no viene mucho de eso. No viene mucho, ok. Puede Solo variar. solo vienen dos Eh, textos y dice qué tipo de narrador predomina en el fragmento anterior. ajá, El único, uno era protagonista y el otro era omnisciente. omnisciente. Ok, Y de lo otro que vimos anteriormente, de las características. de los géneros Ajá. literarios, viene un texto. Ujú. Y lo que dice es, ¿cuál característica, género literario, novelas, se evidencia en el fragmento anterior? Solamente viene una. Solamente viene una. Ok. Solo esa. Ajá. Ajá. ¿De qué año es este examen, chica? ¿O es 2018. 2018, bueno. Entonces también... Profe, ujú. sí, yo tengo el primero del año pasado y sí Ajá. sale mucho. Sí, Sí, exacto. sale, digamos, ajá, lo de la novela, ahorita Ajá. que lo estoy viendo, lo del omnisciente, Ajá. y todo eso sale. Exactamente, eso les iba a decir. Puede ser que el de la compañera del 2018 saliera poquito, pero vean que el de la otra compañera, que es del 2021, salió bastante. Entonces era lo que yo le decía a Karen, no nos podemos jugar, ¿verdad? Decir, no, de esta va a salir solamente una, no, ¿verdad? Bueno, O sea, a mí este año a mí me salió mucho de eso. exacto, ¿verdad? Entonces, los Sí. exámenes igual pueden variar, ¿verdad? La materia no cambia tanto, pero sí puede variar el contenido, tantas preguntas, pueden meter más de un tema, menos de la otra, qué sé yo, ¿verdad? Y no nos podemos jugar, ¿verdad? A que va a salir poquito o que no va a salir del todo. Es mejor tener materia completa, que ustedes por lo menos tengan la idea, ¿verdad? Por lo menos recuerden que se dio la clase, o por lo menos hagan un repaso de la clase grabada, por ejemplo, y que ustedes tengan como la idea, ¿verdad? Pero que no se diga ni siquiera lo dieron, ¿verdad? Porque eso no, ajá, ¿ves? Entonces sí es importante tener como todo, ¿verdad? Lo mayormente que tengamos, ¿verdad? En el, ¿cómo se llama? En la clase. Es importante, ¿verdad? Que ustedes, mientras que ustedes repasen un poquito, yo siento que esto no es tanto de aprenderse de memoria, es como de entenderlo, ¿verdad? Y de identificar cuál es el narrador omnisciente, cuál es el testigo, cuál es el protagonista. Es cierto que cuando uno nunca ha oído hablar como de estos términos, se trata de confundir y uno dice, ¿cuál era el testigo? Pero bueno, ustedes hagan como la relación, el testigo, cuando yo veo un accidente, yo voy y cuento a mi casa, vieran que vi que venía el carro y que el señor cruzó y no le dio tiempo, ¿verdad? Eso es un narrador testigo, yo solamente vi eso, yo no supe qué había pasado antes, si el señor tal vez venía a hacer un mandado, no sé, ¿verdad? Ese es el narrador testigo. El omnisciente, ustedes hagan como la comparación con Dios, es el que sabe todo lo de Paxi, lo de Cindy, lo de Roberto, lo de, ¿verdad? Lo mío, sabe todo. Y el protagonista, como decía la compañera, es el más fácil, ¿verdad? Porque es lo que a mí me pasa. Eso es lo que yo voy a relatar. Lo que a mí me pasó hoy o lo que a Karen le pasó hoy, ¿verdad? Eso es lo que va a relatar. Como decía
en el ejemplo, ¿verdad? Está relatando como un sentimiento. Está relatando como un sentimiento y ese sentimiento pues lo tiene inquieto, se levantó antes de la hora, escuchó venir que vio la luna como se veía, quizás en la madrugada como a las 2 de la mañana, creo yo, ¿verdad? Está relatando todo lo que él pasó. Está bueno, vamos a continuar. Lo que sigue también es algo muy fácil, chicos, y no es tanto de aprenderlo de memoria, sino más que todo es de entenderlo, tener buena comprensión de lectura y hacer como un tipo de enlace, ¿verdad? En la vida cotidiana con lo que viene acá en materia. Son el mundo mostrado en la narrativa, los espacios, ¿verdad? Entonces recuerden que en una novela, en un cuento, siempre hay espacios, siempre hay espacios. Puede ser que no todos predominen, ¿verdad? Pero, por ejemplo, una novela va a predominar mucho el físico, predomina mucho el moral, quizás el religioso es muy sonado, pero a ustedes se les va a presentar en un solo párrafo, un párrafo pequeñito. ¿Cuál espacio predomina en ese párrafo? No en toda la novela. Como yo les decía al principio, no les van a preguntar por toda... No les van a preguntar por toda la novela en general. Ok. Si no, les van a preguntar por algo, por un párrafo específicamente. Entonces dice, si a nosotros nos van a preguntar por el espacio físico, ¿a qué se refiere? Se refiere al sitio o lugar donde se desarrollan los hechos, los textos literarios. Se puede desarrollar en una montaña, se puede desarrollar en un río, se puede desarrollar en la ciudad. Entonces dice, doña Anacleta dicen que escondió a Morazán en una cueva así negra, seguramente grande, con pedruscos enormes, en el corazón de una montaña, porque las montañas tienen corazón, de eso estoy segura. De lo que no estoy segura es de conocer a doña Anacleta, y mucho menos a Morazán. La cueva, desgraciadamente, está en Tres Ríos y no en Guanacaste. Este fragmento es tomado de La lagartija de la panza blanca. ¿Cuál es el espacio físico, chicos? El lugar. Las montañas. La montaña, ¿verdad? Tal vez no nos van a preguntar cuál es el espacio físico de este texto, sino qué tipo de espacio predomina en este texto. ¿Cuál es el tipo de espacio, chicos? El físico. El físico. ¿Por qué? Porque me está haciendo una descripción de cómo es ese lugar, ¿verdad? Donde doña Anacleta dicen que escondió a Morazán, ¿verdad? Me está haciendo una descripción de cómo es este lugar, ¿ok? Entonces, en eso es en lo que tenemos que basarnos. Si nos están describiendo un lugar, pues es lugar físico. Ahora bien, si nos van a preguntar por otro espacio, puede ser el religioso. ¿Qué tiene que venir en el espacio para que sea espacio religioso? Bueno, todo lo que sea concerniente a religión. Podemos ver frases religiosas, podemos ver misas, rosarios, procesiones, también frases o conversaciones que tengan que ver con Dios y con cosas religiosas. Dice, puede trabajarse atendiendo a las siguientes preguntas. Se da este tema, es permanente a través de la obra. Ejemplo, como les decía, no les van a preguntar por una obra entera, sino por un fragmento. Entonces va a ser más fácil, chicos. Es muchísimo más fácil porque es un fragmento tal vez de, no sé, 5, 6, 7 renglones, dependiendo, ¿verdad? Entonces, dice, todo empezó cuando nosotras, sí, padrecito, nosotras dos. Vean que ahí está incluyendo el sacerdote del pueblo o el sacerdote del lugar.
Sor, Sor Emérita y la que le y la que le habla. Descubrimos que estaba poniéndose muy raro. Sí, padrecito. Pésame. Dios mío. Y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero muchos más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan grande y tan bueno. ¿Cuál es el espacio que predomina, chicos? Religioso. El religioso, exactamente. ¿Por qué? Porque en todo momento parece que que le están hablando al sacerdote. Le están hablando al sacerdote, pareciera que es una confesión, pareciera que está arrepentido o arrepentida de algún hecho que hizo, ¿verdad? Y inclusive dice que que ganó el infierno, perdió un poquito de cielo, ¿ve? Todo gira en un hecho religioso. Regálenme un segundito, chicos. Profe, se le fue el audio. Sí, se fue el audio y la imagen en mí. Sí, pero ¿será solo a la profe? ¿O todos, o a todos se les fue igual? Ahora sí. Bueno, yo la escucho a Pues ustedes. yo las oigo a ustedes, pero a la próxima no. Ah, ya Yo apareció sí otra las vez. Ya, Ya había escucho, ido, pero a ahí la yo sí está, ahí los está. profe escucho a no. ustedes, pero a la próxima no. Estaban asustados. Ya volvió. Es que me fue un momentito. Ok, chicos. Entonces, dice espacio religioso. Iban a llamar la prensa. Ok. Entonces, ven que Ya estaban predomina. llamando 911 para que la fueran a buscar. Dicen que, bueno, me desconcentré. El espacio predomina mayormente el religioso. Vean todos los temas que giran acá en dos renglones. Vean que son, bueno, está un poco ancha la pantalla, pero son dos renglones en realidad, ¿verdad? Dice Sor Emérita, entonces imaginamos que es una religiosa, ¿verdad? Le está hablando al padrecito, algo hizo ella indebido, ¿verdad? Porque está con mucho pésame, con mucha culpabilidad, inclusive hace exclamaciones, Dios mío, que está arrepentida, ¿ve? Entonces todo el hecho gira en algo religioso. Entonces, ¿cuál es el espacio que predomina? Yo no voy a poner que aquí predomina espacio físico. ¿Por qué? Porque todo habla sobre religión, ¿verdad? Entonces, eso es importante, que ustedes aprendan a ir, ¿cómo se llama? Identificando este tipo de espacios. En el caso de las compañeras que ya hicieron este examen, ¿cómo les fue a ustedes en esta parte, chicas? Yo creo que fue Paxi, no sé, y hay otra más, otra chica más. Profe, a mí me fue como un quebrado. ¿Qué significa como un quebrado? ¿Bien o mal? O como que salía apenas. Profe, es que yo la verdad, a mí me fue con quebrado en marcar con X, por eso lo estoy Sí. repitiendo. Sí, Ok. de hecho viene una pregunta de eso que usted está diciendo Ujú. y yo marqué económico y era físico. ¿Ves? Entonces, económico, pues toda la parte económica, todo lo que es relacionado con dinero, finanzas. O sea, es como tener interpretación, chicas. Es Sí, de hecho, Le meten eso, muchas, así como muchas cosas, digamos, le mezclan, Ajá. obviamente, Ujú. el espacio con lo otro. Entonces, usted tiene que tener muy claro qué es el Ujú. espacio, qué es el Eso, lírico, qué es lo otro, porque si no, usted se le hace un enjumbre sí, en las es, tres. eso, que era lo que yo les decía. Técnicas de estudio, chicos. sí, un arroz con mango se le hace a uno Ajá. ahí. Exacto, técnicas de estudio, aprenden a conocerse ustedes. ¿Cuál es la técnica? Por ejemplo, les doy un ejemplo. Cuando yo estaba chiquitita,
yo tenía un examen, yo sí era muy aplicada en eso, ¿verdad? Pero resultó que ese día no me pude aprender, ni me acuerdo qué era. No me lo pude, o sea, no hubo forma, ¿verdad? Entonces yo dije, no voy a perder el examen. Hice un papelito chiquitico, chiquitico y lo metí en la cartuchera. Yo dije, si lo necesito, lo saco. Y resulta que la pregunta venía. ¿Y qué pasó? No tuve necesidad de sacarlo. ¿Por qué? Porque con solo que yo lo escribí, yo me lo aprendí de memoria. Había batallado no sé cuánto tiempo tratando, repitiéndolo, leyéndolo, y no había manera. Resulta que con solo que yo lo escribí en pequeñito, eso hizo que yo me lo aprendiera. Entonces, ¿qué descubrí ese día? Que yo memorizaba volviendo a escribir. Y inclusive en la misma universidad, cuando teníamos exámenes, yo compraba cuadernos aparte, ¿verdad? Para poder estudiar y transcribía lo que ya tenía escrito. ¿Por qué? Porque yo sabía que de esa manera cosas relevantes, ¿verdad? No toda la materia, pero yo sabía que de esa manera yo podía memorizar mejor. Entonces, es lo que yo les digo, ustedes tienen que aprender a conocerse. Entonces, puede ser que Paxi tenga esa técnica de estudio, ¿verdad? Pero puede ser que Luis diga, no, yo prefiero, no sé, leer, ¿verdad? O inclusive hay personas, y sí las hay, que con solo esta clase van a memorizar completamente toda la lección y la van a ir y sin ninguna dificultad pueden elaborar todo el examen entero y se van a sacar, inclusive sacan notas altas sin estudiar. Yo tenía una compañera que era así, un día antes leía un libro entero y otro día, y mientras que uno sí necesitaba repasar mucho, leer varias veces, transcribir, ¿ves? Entonces, por eso yo le decía, si a ustedes les funciona cartelitos en las paredes, ¿verdad? Van a traerse toda la pintura. Lo pueden hacer, o tal vez comprar alguna pizarra acrílica, ¿verdad? Donde ustedes, como las características de los géneros literarios, ponerlas ahí y mantenerlas ahí varios días. Espacios religiosos también funciona mucho conseguir exámenes pasados. Y sentarse, bueno, con la materia que ya teníamos, en el caso de las que ya han hecho examen, ya conocen un poco más la materia, entonces sentarse y decir, voy a decir que este es mi examen. Entonces volverlo a realizar y ustedes mismos se miden, ¿verdad? ¿Cómo están? No, me falta un poquito más acá, o como decía la compañera, no, pegué 2 y 2 no, ¿verdad? Entonces sé que tengo que continuar trabajando esa parte de lectura, comprensión de lectura, ¿ves? Entonces es lo que yo les decía, vayan buscando ustedes mismos su técnica de estudio, ¿verdad? ¿Usted Ok. sabe qué me preguntaron a mí? Ujú. En una pregunta me pusieron lo de Freddy